Hola a todos y bienvenidos una vez a mi canal. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que súper bien porque hoy tenemos un chismecito jugoso, uno de esos que nos encantan y que su copyright que los va a tener pegados a la pantalla de principio a fin. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin y Hande Eru Rafael, la parejita que nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N en Senu con diéresis al capimi? Pues hoy vamos a hablar de su relación Superíndice 3N, de lo que pasó Superíndice 3, de por qué copyright terminaron y sobre todo, vamos a intentar responder a la pregunta del millu Superíndice 3N, Q copyright N le rompió Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N a Q copyright N. Antes de que empecemos y para que no se pierdan ninguno de mis Superíndice 3 vídeos llenos de drama, chismes y actualidad sobre sus celebridades favoritas, los invito a suscribirse a mi canal y a activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. No se arrepentiru N. Ahora vamos a empezar con este salseo. La historia de Kerem y Hande es una de esas historias que empiezan como un cuento de hadas y, bueno, terminan como una telenovela turca, llena de giros inesperados y mucho drama. Se conocieron grabando Senu con diéresis al capimi, una serie que fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y a nivel internacional. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y como suele pasar, la ficción Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en realidad. Al principio intentaron mantener su relación Superíndice 3N en secreto, pero era imposible. Los paparazzi los seguían a todas partes, las fotos de sus encuentros románticos se filtraban constantemente en las redes sociales y los fans, por supuesto, estaban muy que felices con esta noticia. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos querían imitar. No solo eran guapos y exitosos individualmente, sino que juntos irradiaban una energía especial, una conexión Superíndice 3N palpable que traspasaba la pantalla. Las entrevistas conjuntas eran un festival de miradas CU Superíndice 3 cómplices, risas compartidas y toques sutiles que confirmaban lo que todos sospechaban, su amor era real. Se les veía radiantes, enamorados, viajando juntos, compartiendo momentos especiales en sus redes sociales. Era como si estuvieran viviendo en una burbuja de amor y felicidad. Y sinceramente, ¿Q copyright N no quiero ser ellos en ese momento? Desde escapadas románticas a las Maldivas hasta cenas íntimas en Estambul, cada detalle de su relación Superíndice 3N se convirtió en noticia. Los fans analizaban cada foto, cada comentario, buscando pistas sobre la profundidad de su amor y su más menos ando con un futuro juntos. Incluso se llegaron a crear clubes de fans dedicados exclusivamente a su relación Superíndice 3N, con nombres tan creativos como Anker o Keran. La presión Superíndice 3N medio tica era enorme, pero parecían llevarla bastante bien. Se apoyaban mutuamente, se protegían de las críticas y disfrutaban al máximo de su relación Superíndice 3N. Se convertían en un escudo el uno para el otro, defendió copyright dándose de los comentarios malintencionados y celebrando juntos cada logro profesional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis empezaron a surgir de la nada, como una sombra oscura que se cierne sobre un día soleado. Primero eran más menos os comentarios en redes sociales, luego noticias en portales de farándula y, finalmente, confirmaciones a medias de fuentes cercanas a la pareja. Empezaron a circular capturas de pantalla de supuestas conversaciones privadas, en las que se insinuaban discusiones y desacuerdos. Los fans al principio se negaron a creerlo, argumentando que todo era una invención Superíndice 3N de la prensa rosa. Sin embargo, con el paso de las semanas, los rumores se intensificaron y las pruebas se volvieron convincentes. ¿Q copyright pasó Superíndice 3? ¿Por Q copyright se terminó Superíndice 3 el amor entre Kerem y Hande? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos dicen que la presión Superíndice 3N medio tica fue demasiado para ellos, que no pudieron soportar la constante vigilancia de los paparazzi y las expectativas de los fans. La vida bajo el constante escrutinio público puede ser extenuante, y es comprensible que la pareja se haya sentido abrumada en algún momento. Otros aseguran que sus agendas de trabajo eran incompatibles, que ambos estaban demasiado ocupados con sus proyectos profesionales y que no tenían tiempo para dedicarse a la relación Superíndice 3N. Hande, convertida en un icono de belleza y estilo, era reclamada por las principales marcas de moda y belleza.
Kerem, por su parte, buscaba consolidar su carrera actoral con proyectos ambiciosos y desafiantes. También Copyright N hay quienes creen que hubo terceras personas involucradas, que alguno de los dos le fue infiel al otro. Rumores que por supuesto nunca fueron confirmados, pero que alimentaron a la Polu Copyright Mica alrededor de su ruptura. Se mencionaron nombres de otras actrices y modelos, pero ninguna de estas especulaciones pudo ser verificada. Y por supuesto, no podemos olvidar la teoría de que su relación superíndice 3N fue puramente Stratu Copyright Hika, un montaje publicitario para promocionar la serie. Una teoría que personalmente me cuesta creer, porque la química entre ellos era demasiado evidente para ser fingida. La autenticidad de sus sentimientos era algo que se percibe a simple vista, y dudo mucho que ambos actores fueran capaces de simular una conexión superíndice 3N tan profunda durante tanto tiempo. Entonces volvemos a la pregunta inicial, ¿Q copyright N le rompió superíndice 3 el corazo superíndice 3N a Q copyright N? A Q es donde las cosas se ponen interesantes, porque no hay una respuesta clara y definitiva. Ambos han sido muy discretos sobre su ruptura y nunca han hablado abiertamente sobre las razones que los llevaron a separarse. En sus pocas declaraciones públicas sobre el tema, ambos han optado por un tono cordial y respetuoso, evitando culpar al otro y resaltando los buenos momentos que compartieron juntos. Algunos medios aseguran que fue Ande quien decidió superíndice 3 poner fin a la relación superíndice 3N, cansada de la inmadurez de Kerem y de su falta de compromiso. Se dice que la actriz buscaba una relación superíndice 3N estable y seria, mientras que Kerem, a pesar de estar enamorado, no estaba preparado para dar ese paso. Otros, en cambio, afirman que fue Kerem quien tomó superíndice 3 la iniciativa, agobiado por la intensidad de Ande y por sus celos. Se rumorea que el actor se sentía sofocado por la constante atención superíndice 3N de Ande y que necesitaba espacio para crecer personal y profesionalmente. Lo cierto es que a día de hoy, no sabemos con certeza que Copyright N fue el culpable de la ruptura. Lo que sabemos es que ambos sufrieron mucho con esta separación superíndice 3N. Se les vio tristes, apagados, intentando seguir adelante con sus vidas, pero con una evidente melancolía en la mirada. Sus apariciones públicas se volvieron muy esporádicas, y cuando concedían entrevistas, evitaban hablar sobre su vida personal. Después Copyright S de la ruptura, ambos se enfocaron en sus carreras. Ande siguió superíndice 3 protagonizando exitosas series y convirtió Copyright 2 en una de las actrices turcas reconocidas a nivel internacional. Su talento y belleza la han catapultado a la fama mundial, y ha trabajado con algunos de los directores importantes de la industria. Kerem, por su parte, también Copyright N continuó superíndice 3 trabajando en diferentes proyectos y consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores cotizados de Turquía. Su carisma y versatilidad le han permitido interpretar una amplia gama de personajes, demostrando su talento actoral en cada nuevo proyecto. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo. Porque ayul de Q Copyright N le rompió superíndice 3 el corazo superíndice 3N a Q Copyright N, lo importante es que ambos lograron superar esta difícil etapa de sus vidas y seguir adelante. Que aprendieron de sus errores, que maduraron como personas y que a pesar del dolor, no perdieron la esperanza de encontrar el amor verdadero. La experiencia de la ruptura, sin duda, les ha dejado una huella profunda, pero también Copyright N les ha fortalecido y les ha ayudado a crecer como individuos. Hoy en día, ambos tienen nuevas parejas. Ande estuvo felizmente enamorada del actor y empresario Hakan Sabancı medio, y Kerem ha sido vinculado con varias mujeres, aunque aún no ha confirmado ninguna relación superíndice 3N seria. Ande y Hakan se han convertido en una de las parejas populares de Turquía, y sus apariciones públicas siempre generan una gran expectación superíndice 3N. Kerem, por su parte, parece estar disfrutando de su soltería y se centra en su carrera profesional. Y eso, mis queridos amigos, es lo que realmente importa. Que ambos encontraron la felicidad después Copyright S de la tormenta, que lograron rehacer sus vidas y que, a pesar de todo, siguen siendo dos de las estrellas brillantes del firmamento turco. Su talento y carisma siguen cautivando al público, y ambos continúan cosechando con diéresis copyright hitos en sus respectivas carreras. En resumen, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor que tuvo un final agridulce. Una historia que nos enseña más o menos a que el amor no siempre es suficiente, que las relaciones requieren de esfuerzo, compromiso y madurez, y que a veces, por mucho que queramos, las cosas no funcionan.
Pero Tambiu Copyright N es una historia que nos recuerda que siempre hay esperanza, que después Copyright S de la lluvia siempre sale el sol y que el amor verdadero puede estar a la vuelta de la esquina. Es una lección superíndice 3N sobre la resiliencia, la capacidad de superar las adversidades y la importancia de no perder la fe en el amor. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado tanto como yo recordando esta historia de amor y desamor. ¿Ustedes Q Copyright opinan? Q Copyright N creen que le rompió superíndice 3 el corazo superíndice 3N a Q Copyright N. ¿Creen que al buen Edu a volveru N a estar juntos? Du Copyright genme sus comentarios a Q abajo, que me encanta leerlos y saber Q Copyright piensan. Me interesa saber sus teorías, sus opiniones y sus experiencias personales sobre el amor y las relaciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si es así, por favor, du Copyright le un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Y recuerden, la vida es una telenovela turca, asu que prepárense para el drama, el romance y los giros inesperados. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al día con todos los chismes y novedades del mundo del espectrum culo. Los quiero.